Hace años, un temido sicario conocido como el Fantasma desapareció sin dejar rastro. La leyenda dice que lo último que se supo de él fue un grito ahogado en medio de la noche. Hoy, desentrañamos la escalofriante historia de su desaparición. El fantasma era conocido por su habilidad para desaparecer sin dejar pistas. Sus métodos eran eficaces y despiadados. Usaba disfraces impecables, cambiaba de identidad con facilidad y se movía como una sombra. Su precisión era tal que sus objetivos nunca sabían lo que los golpeaba. Utilizaba armas silenciadas, venenos raros y trampas ingeniosas. Nadie estaba a salvo de su alcance, y su reputación creció hasta ser temida por todos. Sin embargo, con cada misión exitosa, el precio a pagar se volvía más alto, hasta que un día, después de un encargo particularmente peligroso, simplemente dejó de existir. Años después, una serie de asesinatos meticulosamente planeados comenzaron a aparecer, con la misma firma que el fantasma usaba. Las víctimas eran personas del pasado del fantasma, aquellos que lo traicionaron o que él alguna vez había perdonado. Los rumores empezaron a circular, sugiriendo que el sicario había regresado de entre los muertos para vengarse. Pero la verdad era aún más aterradora. Un antiguo compañero, que creía muerto, había sobrevivido y ahora estaba cazando al fantasma, obligándolo a salir de su escondite para enfrentar su pasado y los fantasmas de sus propias acciones. El fantasma se vio obligado a salir de su retiro, sus sentidos agudizados por la paranoia y el miedo. Sabía que su antiguo compañero, Carlos, no era un enemigo a tomar a la ligera. Carlos había sido su igual en habilidades y brutalidad. Juntos, habían completado misiones imposibles, pero una traición los había separado y dejado cicatrices profundas en ambos. El primer paso del fantasma fue rastrear las últimas víctimas de Carlos. Cada asesinato era un mensaje codificado, una invitación a un macabro juego del gato y el ratón. Las pistas lo llevaron a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar donde habían llevado a cabo su primera misión juntos. Al llegar, el ambiente era denso y opresivo, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Dentro del almacén, el fantasma encontró una serie de fotografías y recortes de noticias pegados en las paredes. Todos los artículos detallaban sus crímenes y las víctimas que había dejado en su camino. En el centro de la habitación, una mesa con una carta dirigida a él. La abrió con cautela, sus ojos recorriendo las palabras escritas con una caligrafía familiar. Te creías invencible, pero todos tenemos nuestras debilidades. Te he estado observando, esperando el momento adecuado. Este es solo el comienzo. Nos veremos pronto, viejo amigo. El fantasma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Carlos no se detendría ante nada para completar su venganza. Decidido a enfrentarse a su pasado y poner fin a esta persecución, salió del almacén con la carta en la mano, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Sabía que este juego mortal solo terminaría con la muerte de uno de ellos. El fantasma, armado con la carta de Carlos y un renovado sentido de urgencia, comenzó a planificar sus próximos movimientos. Sabía que Carlos era astuto y predecible solo en su impredecibilidad. Se dirigió a su antiguo escondite, una casa abandonada en los suburbios que había usado como refugio en sus días de gloria. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún conservaba algunas de sus armas y equipos. Mientras revisaba sus viejas pertenencias, encontró un mapa con varias ubicaciones marcadas. Era su antiguo mapa de misiones, pero había nuevos lugares señalados, lugares que él no había marcado. Se dio cuenta de que Carlos estaba jugando con su mente, desafiándolo a seguir el rastro. El primer lugar en el mapa era un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, donde solían reunirse con su equipo. Al llegar, el ambiente era familiar pero perturbador. En una de las mesas del fondo, encontró otra carta, esta vez con una fotografía de su antiguo jefe, Miguel, con una marca roja en la frente. La carta decía: cada lugar te llevará más cerca de la verdad.
Pero ten cuidado, porque no todos los caminos conducen a la redención. El fantasma sabía que Miguel estaba en peligro. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de Miguel, solo para encontrarla vacía y saqueada. Había signos de una lucha reciente y gotas de sangre en el suelo. Se arrodilló para examinar las pistas, su mente trabajando rápidamente para reconstruir los eventos. De repente, un ruido detrás de él lo alertó. Giró rápidamente, apuntando su arma, pero solo encontró el reflejo de su sombra. Sabía que Carlos estaba cerca, acechando en las sombras. El juego había comenzado oficialmente y no había vuelta atrás. Decidido a encontrar a Miguel y detener a Carlos, el fantasma comenzó a seguir el rastro de sangre, consciente de que cada paso lo llevaba más cerca del enfrentamiento final. El rastro de sangre llevó al fantasma a las afueras de la ciudad, a un antiguo edificio industrial abandonado. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Sin embargo, sabía que Carlos no elegiría este lugar al azar. Había una razón detrás de cada movimiento. Al entrar al edificio, el fantasma se movió con cautela, sus sentidos agudizados y su arma lista. Las sombras parecían moverse a su alrededor y el silencio era ensordecedor. De repente, escuchó un gemido ahogado que provenía de uno de los pisos superiores. Subió las escaleras, siguiendo el sonido hasta una habitación oscura. Allí, encontró a Miguel, atado a una silla y visiblemente herido. «Miguel», exclamó el fantasma mientras se acercaba rápidamente para desatarlo. Miguel levantó la vista, sus ojos llenos de dolor y miedo. «Es una trampa. Carlos, él quiere que vengas». El fantasma terminó de desatarlo y ayudó a Miguel a ponerse de pie. «Lo sé. Pero necesito respuestas. ¿Dónde está ahora?» Miguel sacudió la cabeza débilmente. «No lo sé. Solo sé que no parará hasta verte muerto». Mientras hablaban, un sonido metálico resonó por el pasillo. Carlos había activado una trampa. El fantasma y Miguel apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que una explosión sacudiera el edificio, derribándolos al suelo. A pesar del dolor, el fantasma se levantó rápidamente, ayudando a Miguel a ponerse de pie. «Tenemos que salir de aquí», dijo, guiando a Miguel hacia una salida trasera. Mientras corrían por el pasillo, el fantasma sintió una presencia detrás de ellos. Se giró justo a tiempo para ver a Carlos, su figura oscura y amenazante al final del pasillo. «No puedes escapar de tu destino, fantasma», gritó Carlos, su voz resonando en el edificio. El fantasma y Miguel lograron salir del edificio justo antes de que otra explosión lo destruyera parcialmente. Sabían que Carlos no se detendría hasta cumplir su venganza. Con Miguel a salvo por el momento, el fantasma decidió que era hora de enfrentar a Carlos de una vez por todas. Con Miguel a salvo en un escondite seguro, el fantasma se preparó para el enfrentamiento final. Sabía que Carlos lo estaba esperando y que cada movimiento debía ser calculado. Decidió seguir las pistas restantes en el mapa, consciente de que Carlos había planeado cada detalle meticulosamente. La siguiente ubicación en el mapa era un viejo club nocturno donde el fantasma y Carlos solían encontrarse con contactos importantes. Al llegar, el club estaba cerrado y parecía abandonado, pero había una luz tenue proveniente del interior. El fantasma entró con cautela, su arma lista. Dentro, encontró varias fotografías colgadas en las paredes, todas de personas que habían trabajado con ellos. Al acercarse, notó que cada fotografía tenía una marca roja en la frente, similar a la de Miguel. En el centro de la habitación, había una mesa con una grabadora. El fantasma la activó, y la voz de Carlos resonó en la sala. «Te has convertido en un fantasma, pero no puedes escapar de tu pasado. Cada persona en esas fotos es un recordatorio de lo que hicimos. Pero hay uno en particular que te hará enfrentarte a tus peores miedos. Encuéntrame en nuestro último lugar».
El fantasma reconoció la voz de Carlos y comprendió que se refería a su último escondite juntos, un lugar que habían prometido nunca volver a visitar. Con determinación, se dirigió a ese lugar, consciente de que el enfrentamiento final estaba cerca. El último escondite estaba en lo profundo de un bosque, un lugar remoto y olvidado por el tiempo. Al llegar, el fantasma sintió una mezcla de nostalgia y tensión. Recordaba claramente sus días de gloria y las traiciones que los habían separado. Sabía que Carlos había elegido este lugar para un enfrentamiento final y definitivo. El escondite era una cabaña de madera rodeada de árboles densos. El fantasma se movió con cautela, consciente de que Carlos podía estar acechando en cualquier rincón. Al entrar en la cabaña, encontró un tablero de ajedrez en el centro de la mesa, una clara invitación al juego que siempre habían jugado para planificar sus misiones. De repente, la puerta se cerró de golpe y Carlos apareció de las sombras, su rostro endurecido por los años y la venganza. «Sabía que vendrías», dijo Carlos con una sonrisa siniestra. «Es hora de terminar lo que empezamos». El fantasma levantó su arma, pero Carlos levantó una mano, señalando el tablero de ajedrez. «Primero, juguemos una última partida. Como en los viejos tiempos». El fantasma sabía que no tenía opción. Se sentó frente al tablero, sus ojos fijos en los de Carlos. Cada movimiento era tenso, cada pieza representando sus pasados y las decisiones que los habían llevado a este punto. La partida duró horas, con ambos hombres recordando sus viejas tácticas y estrategias. Finalmente, Carlos hizo un movimiento que puso al fantasma en jaque. «Siempre fuiste bueno, pero yo aprendí de los mejores», dijo Carlos mientras se levantaba, su arma apuntando directamente al fantasma. El fantasma, aún sentado frente al tablero de ajedrez, miró fijamente a Carlos. «No tienes que hacer esto, Carlos. Podemos dejar el pasado atrás». Carlos rió amargamente. «El pasado nunca se queda atrás. Siempre nos alcanza. Ahora es tu turno de pagar». Con un movimiento rápido, el fantasma derribó el tablero de ajedrez y se lanzó hacia Carlos, desarmándolo en el proceso. La lucha fue feroz y brutal, ambos hombres utilizando todas sus habilidades y fuerzas. Golpes y disparos resonaron en la cabaña mientras luchaban por la supervivencia. Finalmente, el fantasma logró someter a Carlos, su arma apuntando directamente a su antiguo compañero. «Esto no tiene que terminar así», dijo, su voz llena de cansancio y dolor. Carlos, con una sonrisa sangrienta, respondió: «Siempre supe que serías el último hombre en pie. Pero no he terminado aún». Con esas palabras, Carlos activó un detonador oculto, y la cabaña comenzó a temblar. El fantasma soltó a Carlos y corrió hacia la puerta, logrando escapar justo antes de que una explosión destruyera la cabaña. Cayó al suelo, cubierto de polvo y escombros, pero vivo. Carlos había descubierto que su familia había sido víctima de un complot orquestado por un cartel rival, uno al que el fantasma había servido indirectamente en el pasado. La revelación lo había consumido con una furia vengativa, llevándolo a buscar justicia por su cuenta. Carlos había estado persiguiendo a los responsables, pero su odio hacia el fantasma, quien había sido su compañero en esos tiempos turbulentos, había llevado a una ciega venganza. El diario estaba lleno de detalles sobre el cartel y sus operaciones, y también revelaba que Carlos había dejado un mensaje final para el fantasma, un lugar específico donde había escondido pruebas sobre la corrupción en la que ambos se habían visto atrapados. Con el corazón acelerado, el fantasma se dirigió hacia el lugar indicado en el diario, un antiguo refugio en el bosque, donde había acumulado pruebas y documentos. Al llegar, encontró una caja oculta bajo el suelo, llena de archivos, fotografías y videos que detallaban la verdad detrás de la conspiración. Sabía que este material podría exponer a los responsables y limpiar el nombre de Carlos, aunque éste ya no estuviera vivo para verlo. Mientras el fantasma revisaba los documentos, recibió una llamada en su teléfono,
una llamada de un número desconocido. Al responder, escuchó una voz distorsionada que decía: «Sabías que no podrías escapar de todo esto. La verdad tiene un precio». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El fantasma entendió que el peligro aún no había terminado y que había más en juego. Decidió que tenía que exponer la verdad al mundo, pero también sabía que debía ser cauteloso. Cada movimiento estaba siendo monitoreado, y cualquier error podría costarle la vida. Se preparó para enfrentarse a los últimos obstáculos y decidió que debía encontrar a los miembros del cartel responsables y entregarles las pruebas. Con los documentos en mano, viajó a la ciudad donde el cartel tenía sus operaciones principales y se infiltró en una de sus reuniones secretas. Durante la reunión, se encontró cara a cara con los líderes del cartel, quienes estaban discutiendo sus próximos movimientos para proteger sus secretos. El fantasma, escondido en las sombras, grabó la conversación y capturó las pruebas incriminatorias. Sabía que tenía que salir rápidamente antes de que lo descubrieran. Mientras se escabullía, un par de hombres del cartel lo descubrieron y comenzó una persecución por las calles de la ciudad. Finalmente, logró escapar y entregó las pruebas a las autoridades. El escándalo que siguió sacudió el mundo del crimen y expuso la corrupción a gran escala. Sin embargo, el fantasma sabía que su vida había cambiado para siempre. La verdad había sido revelada, pero su propio futuro seguía siendo incierto. Con el cartel desmantelado y la verdad al descubierto, el fantasma estaba al borde del agotamiento. Las autoridades habían emitido una orden de arresto en su contra, pues aunque había expuesto la corrupción, sus métodos y su pasado como sicario seguían siendo problemáticos. Se encontraba en un estado de constante vigilancia y ansiedad, sin poder disfrutar de la paz que tanto había anhelado. Mientras se escondía en un lugar seguro, reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. Los documentos que había expuesto habían llevado a la caída de los líderes del cartel, pero también lo habían dejado como un fugitivo. La constante presión y el miedo lo hicieron cuestionar si alguna vez encontraría una verdadera redención. Una noche, mientras revisaba las noticias, vio un reportaje sobre cómo la información que había proporcionado había ayudado a miles de personas a obtener justicia y cómo la operación de desmantelamiento había hecho una diferencia significativa en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de ser un hombre en fuga, sintió una extraña sensación de satisfacción al ver el impacto positivo de sus acciones. En el último acto de redención, el fantasma decidió contactar a un periodista de confianza y dejarle un último mensaje en video. En él, explicó su historia, reveló las motivaciones detrás de sus acciones y pidió a la sociedad que no lo viera solo como un criminal, sino como un hombre que, a pesar de sus fallos, había intentado hacer lo correcto. Mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, el fantasma se preparaba para vivir el resto de su vida en las sombras, consciente de que, aunque había logrado exponer la verdad, su propio pasado siempre lo seguiría. Pero al menos, había dejado una huella que, de alguna manera, había cambiado el mundo para mejor.